Equipo Semillero y Liderazgo, bienvenidos a su sesión número 5. ¿Cómo estamos? ¡Woo! Buenas ¡Noches! noches. Ya porque va a ganar Colombia. ¡Ey! Va a ganar Colombia, sí, señores. Y hoy estamos en el aprendizaje maravilloso. Y esto viene siendo como la segunda parte del libro. La primera parte tenía 3 reglas y ya las aprendimos que fueron muy claritas. Regla número 1, no critique, no condene ni se queje. Regla número 2, demuestre aprecio honrado y sincero. Y regla número 3, despierte en los demás un deseo vehemente. Y ya hablamos que ese deseo vehemente es ese deseo que es apasionado, que va con toda, que no se rinde y que le mete con todos los poderes hasta que logre los resultados. Así que muy bacanos los aprendizajes de la primera parte. Y esta segunda parte ya viene con otro objetivo, porque aprendimos las técnicas para tratar el prójimo, y esa segunda parte viene con 6 maneras para agradar a los demás. Y como son 6, pues seguramente lo vamos a ver por los próximos 6 capítulos, así que no te los pierdas, porque van a estar buenísimos. Y aunque la lectura está bastante interesante, vamos a partirla a la mitad. Para poder hacer un aprendizaje a la mitad, sacamos nuestras conclusiones y continuamos. Así que yo veré en la mitad para que nos quede bien bonito la lectura, sus aportes, sus aprendizajes y lo que se llevan de la primera parte del libro. Pero eso tiene que arrancar, así que empecemos con toda. 6 maneras de agradar a los demás. Y viene la número 1. Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿A quién le gustaría ser bienvenido en todas partes? Diga yo. Yo, Yo, yo. Pues vámonos a aprender. ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? ¿Quién será? Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle, cuando esté a 5 metros de él y lo verá gritar, lo verá agitar la cola. Si se detiene, usted a acariciarlo. Saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere. Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido alguna vez usted o se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. ¿Es así o no es así? Sí es. Empieza chévere el aprendizaje. Dice así, cuando yo tenía 5 años, mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes, a las 4:30, se sentaba frente a mi casa, mirando fijamente al camino con sus hermosos ojos. Y tan pronto como oía mi voz o me veía venir, agitando mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Tipi fue mi constante compañero durante 5 años. Por fin una noche trágica, jamás la olvidaré, murió a 3 metros de mi cabeza. Murió alcanzado por un rayo. La muerte de Tipi fue la tragedia de mi niñez. Tipi nunca leyó un libro de psicología. No lo necesitaba. Sabía, por algún instinto divino, que usted puede ganar amigos en 2 meses interesándose de verdad en los demás. Que los que se pueden ganar en 2 años, que los que se pueden ganar en 2 años, pero no que ahí estaba la lectura un poco rara. Te dice, sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en meses interesándose de verdad en los demás, que en los que se puede ganar en 2 años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Permítaseme repetir la idea. Se pueden ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás, que los que se ganaría en 2 años si se hace en que los demás se interesen por uno. Pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Es claro que eso no rinde resultado. Los demás no se interesan en usted, no se interesan en mí, se interesan en sí mismas. Mañana, tarde y noche.
La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas. Sí, ya he adivinado usted, es el pronombre personal, yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo que está en que está usted, ¿a quién mira primero? Les pregunto a ustedes. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en el que está usted, ¿a quién mira primero? A mí. A mí mismo. Si Foto. nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos leales, no se logran de esa manera. Napoleón lo intentó y en su último encuentro con Josefina dijo, Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo, y sin embargo, en esta hora eres tú la única persona de la tierra en quien puedo confiar. Y los historiadores dudan de que pudiera confiar aún en ella. Alfred Adler, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En ese libro dice así. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa, para usted o para mí. No me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Adler está tan rica de significado que voy a repetirla en bastardilla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos. Y durante ese curso, el director de una importante revista habló ante nuestra clase. Dijo que era capaz de tomar cualquiera de las decenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos, decir su autor, si su autor gustaba o no de la gente. Si el autor gusta de la gente, añadió, la gente gustará de sus cuentos. Este director acostumbrado a tratar con la vida se detuvo 2 veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas por predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó, las mismas cosas que diría un predicador, pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Si así ocurre con los cuentistas, puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente. Yo pasé una noche en el camarín de Howard Towson la última vez que se presentó en Broadway. Truston, el decano de los magos. Truston, el rey de la prestidi- prestigitación. Durante 40 años viajó por el mundo entero y una y otra vez creando ilusiones, engañando a sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boquiabierta de asombro. Más de 60 millones de personas pagaron entrada para verlo actuar y así consiguió ganar $2 millones. En esa ocasión pedí al señor Truston que me confiara el secreto de sus triunfos. Su instrucción no tenía nada que ver con ellos, porque huyó de su casa siendo un niño, fue vagabundo por los caminos, viajó en trenes de carga, durmió en pajares, pidió comida de puerta a puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. ¿Tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador? No. Me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él. Pero Truston tenía dos cosas que carecían los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de una ceja había sido cuidadosamente ensayado con anterioridad, y sus actos respondían a una perfecta noción del tiempo. Pero además Truston tenía un verdadero interés por el público. Me refirió que muchos prestidigitadores miraban al público y decían para sus adentros, bien, ya tenemos otro montón de tontos. Qué bien, los engañaré.
Pero el método de Troston era del todo diferente. Confesóme que, confesóme que cada vez que entraba al escenario se decía, estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable. Por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda. Declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero, una vez tras otra, adoro mi público, adoro mi público. ¿Ridículo? ¿Absurdo? Tiene usted derecho a pensar lo que quiera. Yo no hago más que repetir sin comentarios una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. George Dyke de North Warren, Pensilvania, se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante 30 años, cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento. Al poco tiempo, los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirlo, por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en su viejo violín. Pronto empezó a viajar por toda su área, asistiendo a conciertos y visitando consumados violinistas, en su estilo humilde y amistoso. Se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía. Aunque él mismo no era un gran violinista, hizo muchos amigos en el mundo de la música. Asistió a toda clase de eventos musicales y los aficionados a la música country de todo el este de los Estados Unidos llegaron a conocerlo como el tío George, el rascador del violín del condado Kinshasa. Cuando conocimos el tío George, tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida. Gracias a su interés en otras personas, logró quedarse una nueva vida en un momento en el que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Theodore Roosevelt. Hasta sus sirvientes lo adoraban. Su valet James E. Amos escribió acerca de él un libro titulado Theodore Roosevelt, héroe de su valet. En ese libro narra Amos este ilustrativo incidente. Mi mujer preguntó una vez al presidente qué era una codorniz. Jamás había visto una. Y el presidente se la describió detalladamente. Algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita. Amos y su esposa vivían en una casita alejada del edificio principal, en la finca de Roosevelt, en la finca que Roosevelt tenía en Oyster Bay. Mi mujer respondió al llamado. Era el señor Roosevelt. Dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si mi mujer se asomaba podría verla. Estas cositas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera, lo oíamos llamar. Annie, James. ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un hombre así? ¿Cómo podría dejar de gustar? ¿Cómo podría dejar de gustar a nadie? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su esposa no estaban. Su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó uno a uno a todos los sirvientes de la Casa Blanca, hasta los peones de la cocina. Cuando vio a Alice, ayudante de cocina, escribe a Archibald. Le preguntó si todavía hacían pan de maíz. Alice le respondió que a veces lo hacían para el personal de servicio, pero que nadie lo comía entre los amos. Muestran muy mal gusto, repuso Roosevelt, y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Alice le llevó un trozo de pan de maíz y Roosevelt fue hasta el despacho presidencial comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado. Ike Hoover, que había sido ujier en la Casa Blanca durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Es el único día feliz que hemos tenido en casi 2 años y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de $100. El mismo interés por la gente, al parecer sin importancia, ayudó al representante de ventas Edward M. Sykes, hijo de Chatham, Nueva Jersey, a conservar una cuenta. Hace muchos años nos dijo, visité a clientes de la empresa Johnson Johnson en el área de Massachusetts, una cuenta que era una farmacia de Hingham. Cada vez que iba a este negocio, siempre hablaba con un empleado de refrescos y del mostrador unos minutos, antes de hablar con el dueño para recibir la orden. Un día el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson Johnson porque consideraba que esta firma estaba concentrando sus actividades en los supermercados, el detrimento de las farmacias chicas como la suya. Salí muy decaído y di vueltas por el pueblo varias horas.
A fin decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición al dueño. Cuando volví a entrar, como siempre saludé a los empleados. Al verme el dueño me sonrió y me dio la bienvenida. Me dio una orden de compras que superaba las suyas habituales. Lo miré sorprendido y le pregunté qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión. Desde mi visita anterior, apenas unas horas antes. Me señaló al muchacho que atendía el mostrador de refrescos y dijo que cuando yo había salido antes, este joven había venido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia que se molestaba en saludarlo, a él y a otros empleados. Le dijo al dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidé que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que pueda tener un vendedor o en realidad cualquier persona. Vamos a hacer un corte allí porque estamos ya cercanos a terminar la lectura y creo que ya hay bastante telita que cortar allí, ya hay bastante aprendizaje que sacar allí y aparte nos mencionaron, dijeron vendedores. Si tú eres vendedor, si tú eres vendedora, ¿qué tienes que hacer? Con lo que aprendimos hoy, ¿cómo podrías mejorar tus ventas? Paula Martínez. Bueno, en que cuando yo esté, digamos, ofreciendo el servicio que estoy pues manejando, primero debo conocer exactamente y tener un interés real de qué quiere la persona, dejando de pronto de lado mi interés de la venta. Entonces, es algo que yo suelo aplicar mucho en mis asesorías y es eso, conocer más a detalle la persona, crear como ese interés genuino entre los dos y pues siento que es una forma en la que uno conecta pues de una mejor forma. Super. Por aquí preguntémosle a Luz Balbuena. ¿Cómo te serviría lo aprendido en la lectura a mejorar tus ventas? Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo veo que cuando realmente uno se interesa por las personas, el cliente en este caso, eso se siente y se nota. Entonces, como ser realmente auténtico y que sea como desde adentro, ¿no? Que sea ese sentimiento de verdad de querer apoyar y ayudar, no fingido, porque realmente lo que dije al comienzo, no se puede fingir, es que no se puede, porque es algo que digamos que como que energéticamente se siente y la persona lo percibe. Entonces, como que creo que hay que aplicarlo, bueno, en la vida en general y en las ventas, que es lo que estamos hablando actualmente, pues realmente lograr hacer esa empatía con la gente, que sea auténtico. Ok, gracias. Y Stephanie Sánchez, si estábamos hablando de ventas y nuestro cliente claramente es el que nos genera el dinero, ¿cuál es el cliente de nosotros como líderes? Pues nuestro cliente principal son nuestros asesores, porque si yo a ellos les doy mi atención, les ayudo, les enseño, los guío y claramente pues no solo los veo, hablemoslo así, como un número, sino también como una persona, pues son personas que asimismo darán de sí para que podamos salir en equipo adelante, ¿sí? Para que cumplamos nuestra meta, para que lleguemos pues a lo que queremos y en nuestro objetivo principal, ¿no? Que es ayudar a muchas personas. Gracias. Personalmente, les cuento que yo he visto muchos casos de líderes que no se interesan por su equipo, de líderes que siguen viendo a su cliente con el símbolo pesos en la frente y líderes que ven a su equipo con el símbolo pesos en la frente. Y claro, tenemos un resultado como líderes. Lógico, va a haber un premio, va a haber un resultado, va a haber tal vez ese pago por tu servicio, porque al final lo que tú das para tu equipo es un servicio y serás muy bien remunerado entre más personas puedas ayudar. Pero entonces cambiémoslo. Vas a ser muy bien remunerado entre más te intereses por las personas. Porque yo siempre hablaba o tengo una frase muy marcada que es la frase de Robert Kiyosaki, de que si quieres ganarte $1.000.000, pues ayuda a 1.000.000 de personas que te paguen $1, ¿cierto? Pero entonces ya no quiero ponerle la intención en cuánto me voy a ganar,
sino en cuánto me puedo interesar en cada persona de mi equipo. Y lo he visto que lo han aplicado líderes en la organización y en efecto su resultado mejora. En efecto su resultado se duplica, se triplica. ¿Cuánto más te puedes interesar en la persona de tu equipo, más que interesarte en qué resultado te va a dejar económicamente? ¿Cierto? Entonces, interesémonos por nuestros equipos, por las personas a nuestro alrededor, y obviamente hablo de nuestro equipo porque estamos hablando de liderazgo, pero creo que sacamos un aprendizaje bien bacán. Continuemos. Dice, por experiencia personal, he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta de las personas más ocupadas de los Estados Unidos, si uno se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo. Hace años yo dirigía un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Caitlin Norris, como Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson, Turney y Rupert Hughes fueran al instituto y nos hicieran conocer sus experiencias. Les escribimos, pues, diciendo que admirábamos sus obras y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los secretos de sus triunfos. Cada una de estas cartas estaba firmada por unos 150 estudiantes. Decíamos comprender que los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados para preparar una conferencia. Por ese motivo, acompañábamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencias acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn a ayudarnos. Con el mismo método, persuadí a Leslie M. Sham, secretario del Tesoro en el gabinete de Theodore Roosevelt, a George W. Wickersham, procurador general del gabinete de Taft, y a William Jennings Bryan, y a Franklin D. Roosevelt, y a muchos otros hombres prominentes que le acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. Todos nosotros, seamos obreros en una fábrica de empleados o en una oficina, o incluso reyes, gustamos de la gente que nos admira. Recordemos a Kaiser Guillermo II, por ejemplo, al terminar la Guerra Mundial, era quizás el hombre más universal y brutalmente despreciado de la tierra. Hasta su misma nación se volvió contra él cuando huyó a Holanda para salvar la cabeza. Era tan intenso el odio contra él que millones de personas habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera. En medio de esta furia general, un niño escribió a Kaiser una carta sencilla y sincera, que mostraba gran bondad y admiración. Este niño decía que, cualquiera fuese la idea de los demás, él siempre amaría a su emperador Guillermo. El Kaiser se sintió conmovido e invitó al niño a que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño acompañado de su madre y con ella contrajo enlace a el Kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este, ya sabía instintivamente cómo hacerlo. Si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas por los demás, cosas que requieran tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque de Windsor era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por América del Sur y antes de emprenderla pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba. Y los visitantes de América del Sur le tuvieron gran estima por eso. Durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo? Aunque no tengo el menor asomo de fe en la astrología, empiezo por preguntar a un amigo que si cree en la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice el 24 de noviembre, por ejemplo, no hago más que repetir para mis adentros 24 de noviembre, 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo vuelve a la espalda, escribo su nombre y su cumpleaños y después en casa paso el dato a un libro especial. Al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario, de modo que les presto atención automáticamente cuando llega el día. Envío una carta o telegrama. ¿Qué buena impresión puede causar o qué buena impresión causa? A veces soy la única persona del mundo que ha recordado un cumpleaños de esos. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con animación y entusiasmo. Cuando llama a alguien por teléfono, empleemos la misma psicología. Digamos, hola, con un tono de revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos los llamados en un tono de voz que irradie interés y entusiasmo. El que llama siente así la compañía
que la compañía se interesa en él. Recordémoslo cuando respondamos mañana el teléfono. Y quiero que tú apuntes ahí eso. Recordémoslo cuando mañana respondamos el teléfono. Aplica para todo. Aplica para todo. Mostrar un interés genuino en los demás no solo se lo reportará, no solo lo reportará, le reportará a amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes. En un número de la publicación del National Bank of Norteamérica de Nueva York, se publicó la siguiente carta a Madeleine Rosadal, una depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio a su personal. Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que después de hacer una larga cola, el cajero la salude a uno con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante 5 meses. Cada vez que visité el banco, Mari Patruselo, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. ¿Puede haber alguna duda de que la señora Rosdale seguirá usando los servicios de este banco? ¿Ustedes qué creen? ¿Puede haber alguna duda que la señora Rosdale seguirá usando los servicios de este banco? Lo más seguro es que sí. Charles Walters, empleado de uno de los grandes bancos de Nueva York, fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa. Solo sabía de un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walters fue a ver a ese hombre, presidente de una gran empresa industrial. Cuando el señor Walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza por una puerta y dijo al presidente que no podía darle ese ningún sello de correos, que no podía darle ese día ningún sello de correos. Colecciono estampillas para mi hijo que tiene 12 años, explicó el señor presidente Walters. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, general, nebuloso. No quería hablar y aparentemente nada podía persuadirlo de que hablara. La entrevista fue breve e inútil. Francamente no sabía qué hacer, dijo el señor Walters, al relatar este episodio ante nuestra clase. Pero entonces recordé a la secretaria, las estampillas y el hijo. También recordé que el departamento extranjero de nuestro banco colecciona estampillas, llegadas con las cartas que se reciben de todos los países del mundo. A la tarde siguiente, visité a este hombre y le hice decir que llevaba algunas estampillas para su hijo. ¿Me recibió con entusiasmo? Pues señor, no me habría estrechado la mano con más frucción si hubiese sido candidato a legislador. Era todo sonrisas y buena voluntad. A mí, a mi George le encantará esta, mientras examinaba las estampillas. Y mire esta es un tesoro. Pasamos media hora hablando de las estampillas y mirando los retratos de su hijo. Y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería, sin que tuviese yo que pedírselo siquiera. Me confió todo lo que sabía y después llamó a sus empleados y los interrogó en mi presencia. Telefoneó a algunos de sus socios, me abrumó con hechos, cifras, informes y correspondencia. Como dirían los periodistas, tenía yo una primicia. Veamos otro ejemplo. CM Camplin, York de Filadelfia, había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar en tránsito frente a su oficina, el del señor Camplin. Este, este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas y a la que calificó de maldición del país. Y todavía se pregunta por qué no podía vender su carbón. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre, está decidido que la propagación de las cadenas de tiendas hace al país más mal que bien. Por indicación mía, Cample asumió el bando negativo. Convino en defender a las cadenas de tiendas y fue a ver derechamente a un director de la misma organización que él despreciaba. No he venido, le dijo, a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor. Le informó luego sobre el debate y agregó, he venido a pedirle ayuda porque no conozco otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate y le agradeceré sobremanera que me ayude. Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Cample. Había pedido a este hombre exactamente 1 minuto de tiempo. Con esa condición consintió en verme. Después de exponer yo mi situación,
Me invitó a sentarme y me habló durante 1 hora y 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema, escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto. Este hombre entiende que las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la humanidad. Está orgulloso de lo que hace en centenares de comunidades. Le brillaban los ojos al hablar y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado. Cambié toda mi actitud mental. Cuando me marchaba, fue conmigo hasta la puerta. Me puso un brazo alrededor de los hombros, me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo le había ido. Las últimas palabras que me dirigió fueron: haga el favor de verme dentro de unos días. Me gustaría hacerle un pedido de combustible. Para mí, aquello era casi un milagro. Ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado yo siquiera. Conseguí más en 2 horas interesándome honradamente en él y en sus problemas que en muchos años de bregar porque se interesaban en mí, porque se interesara en mí y en mi producto. ¿No había descubierto usted, señor Cample, una verdad nueva? Porque hace mucho tiempo, 100 años antes de que naciera Jesucristo, un famoso poeta romano, Publi- Publilio Ciro, señaló: nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. El interés, lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas, debe ser sincero. Debe dar dividendos no solo a una persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de dos manos. Las dos partes se benefician. Martin Gishberg, que siguió nuestro curso en Long Island, Nueva York, nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él había afectado profundamente su vida. Era el día de Acción de Gracias y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital y al día siguiente se me haría una importante operación de ortopedia. Sabía que lo único que me esperaba eran meses de confinamiento, convalecencia y dolor. Mi padre había muerto. Mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podría visitarme ese día porque no era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirse una cena del Día de Acción de Gracias. Me subían las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las frazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo 2 bandejas de comida: pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema. De postre, y me habló y me trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida eran las 4 de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las 11 de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y se marchó y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces han pasado muchos días de Acción de Gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y calidez y ternura de la desconocida me lo hizo soportable. Si usted quiere gustar a los otros, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros al mismo tiempo de que se ayuda a usted mismo, no olvide esto. Regla número 1: interésese sinceramente por los demás. Y hasta aquí nos trajo esta historia y esta regla número 1 de 6 maneras para agradar a los demás. Y me gustaría ver esas manitos levantadas de quien se llevó ese aprendizaje que dice: ¡guau! Esto me hizo clic. Esto definitivamente me va a ayudar en mi liderazgo. Esto me va a ayudar en mis relaciones. Vayan levantando la manito quien tiene ya ese argumento, ese mensaje, esa frase que se llevó el día de hoy, esa que resaltó allá en su libro digital o en su libro físico si ya lo compraron. ¿Quién va a empezar? Eh, a mí me encanta
Astrid, María, Destaco te porque me... escuchamos lejos, lejos, lejos. Eh, eh, que, por ejemplo, del señor Roosevelt, que le encantaba escuchar a sus empleados, conocerlos, compartir con ellos, saber qué les gustaba, conocerlos realmente y compartir. Eso lo hacía una persona inolvidable. Entonces, el poder escuchar a nuestros clientes realmente, saber qué es lo que les gusta, cómo les gusta y qué es lo que esperan, eso nos puede dar muchos buenos resultados y crear muy buenas relaciones con los demás. Gracias, Astridcilla. Quien sigue, levante su manito virtual para que no se interrumpan todos. Yo sé que todos quieren hablar, pero háganlo en orden. Hilda, Bueno, buenas noches. buenas noches. Me gusta esta frase que dice, interesémonos en los demás y en sus problemas, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque tenemos una herramienta en la cual podemos darles a las personas paz, tranquilidad con esta reducción de crédito que hacemos nosotros y solamente escuchándolos, así en el momento no, ellos no puedan hacer el proceso, pero escuchándolos y que ellos se desahoguen y saber que hay una oportunidad de mejorar, para ellos es muy valioso, ¿sí? Entonces me parece muy bonito eso de que los escuchemos y formamos más como una amistad, ¿no? No es tanto por venderles, sino por poderles prestar un servicio y darles esa oportunidad de escucharlos, desahogarse, porque muchas personas están pasando por situaciones difíciles, enfermedades, diferentes cosas, y el hecho que uno los escuche, de verdad que ellos encuentran cómo desahogarse. Entonces, me parece muy, muy interesante eso. Interesemos en los demás y en sus problemas. Súper, Gracias. súper. Y que sin duda, quien más vende, chicos y chicas, apúntenlo ahí. Quien más vende es quien más logra interesarse en las personas. Porque inclusive el vendedor que más vende, hacen muchos de sus clientes amigos. Y la otra persona también decidió hacerse amigo, pues porque se interesaron en él. Entonces, qué bacano que podamos apropiar eso a nuestras ventas y entendiendo que este espacio es de liderazgo en nuestros equipos. Y si no tienes equipo, pues ya tienes experiencia para cuando lleguen. Interésate en esas personas que llegan nuevas a tu equipo. Jennifer Novoa, rápidamente ese aprendizaje súper poderoso del día de hoy. Bueno, mira, me gusta mucho lo de interesarnos genuinamente. Lo digo porque recuerdo que cuando empecé en las ventas tenía un jefe que me decía, cuando llegues a la oficina, mira si tiene un trofeo de tenis, mira si tiene, sí, o sea, él me decía, mire algo que vea que es muy marcado y empieza a hablar de eso. Y realmente era una muy buena táctica. Él lo hacía y yo veía que a él le funcionaba, pero en algunas oportunidades cuando uno no lo hace de forma genuina, como que no es tan grato, o sea, ellos lo notan, ellos sienten que realmente uno está hablando como por hablar, como por, no sé, sí, o sea, no es algo que realmente lo estemos haciendo como de corazón. Entonces, pienso que cuando realmente lo hacemos de forma genuina, incluso se puede llegar a dar una conversación muy agradable y lo que tú decías ahorita. Si ellos sienten que uno está interesado realmente por ellos, pues van a empezar a abrir también como más su espacio y van a empezar a hablar también como de pronto en este caso de nuestro negocio. Por ejemplo, en las reuniones que nosotros tenemos a diario, pasa mucho que de pronto llegamos a hablar de que la ley de vivienda, que los beneficios, y pues el cliente realmente muchas veces no quiere saber qué es la ley de vivienda. O sea, lo que ellos quieren saber realmente es, bueno, cómo puedo bajar en tiempo, cómo puedo bajar en dinero, y a veces nos metemos como por otros laditos, ¿no? Entonces, vi eso, me pareció muy interesante. Y fíjate, también pongo el ejemplo de lo que leíamos ahorita de las estampillas.
O sea, cómo la persona llegó, escuchó el tema de que su hijo estaba buscando unas estampillas y él llega con esa estrategia de decir, bueno, tengo estas estampillas y abre el corazón de esa persona al punto de decirle, bueno, venga, yo ya le doy más información. Entonces pienso que es eso, es como de pronto tomarnos unos minutos, ver realmente cuando esa persona habla, qué es lo que le llama la atención, o sea, por dónde quiere que la conversación se vaya y cómo pegarnos de ahí, o sea, saber qué es lo que le interesa y pegarnos de ahí para realmente poder pues satisfacer lo que quiere, ¿no? Como mirar su preocupación y darle solución. Tal cual. Y aplica, Es- vuelvo y digo, para tu equipo, para las personas que empiezan a llegar a tu equipo. Y dice Jennifer algo muy clave y es que tiene que ser genuino. Porque si no, lo otro es ser hipócrita. Y eso sí que mata el liderazgo, porque cuando las personas se dan cuenta del desinterés de alguien haciéndose pasar porque le interesas, graves. Chao, desconectado. Dianita Pedraza. Bueno, a mí me gustó esto que dice, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Eso me gustó demasiado. Y haciendo conciencia, Johnny, de lo que tú hablas en cuanto a cliente, el producto que en este momento vendo, me caló un día que tú dijiste 10 minutos de rapport hacen que la asesoría de 30 o 40 minutos conectes. Y ahí es donde está el éxito, pues, ahorita de mi radicación mensual. Ahora, llevándola al equipo, cuatro de, tengo cuatro chicos y tres son clientes míos, ¿sí? Entonces, teniendo, trayendo lo que tú estás hablando de cuál es esa conexión, hubo tanta conexión con cliente que ahora pertenecen a mi equipo personal y pues siento que voy por buen camino, sin embargo, pues debo enfocarme un poco más en cada uno, pero ahí está el éxito del equipo, ¿sí? Entonces, me llegó demasiado eso y ahí está el éxito de la venta y del equipo. Gracias. Por ahí dice una frase que tus mejores vendedores son tus clientes satisfechos. Mm, Pero sí. literal, en este ejercicio, tus mejores vendedores son tus clientes satisfechos. Literal. Porque la frase lo habla de que el cliente satisfecho te refiere. Es decir, se convierte en un referenciador de tu negocio. Pero a diferencia de nuestro negocio, sí van a ser vendedores de tu equipo. O sea, ahí sí la frase Ujú. cobra todo el sentido y es un buen augurio de que alguien que te compró, que se apasionó por el producto, Mm, ahora va a salir a hacer lo mismo. Así que demasiado bueno, demasiado bacano. sí. Ujú. Estefa Sánchez, la profe. Bueno, yo la verdad me voy a quedar con esta frasecita y es, les daré lo mejor de mí. Desde que tengo conciencia, desde que trabajo, siempre he dado lo mejor de mí. Y creo que eso ha traído tan buenos resultados a mi vida que definitivamente, y lo que decían, muchos de los clientes que hoy en día tengo se han convertido en amigos. Han sido personas que no solo, eh, no solo son clientes, no solo son personas que me traen más clientes, son personas que ya confían tanto en mí que incluso financieramente, acá mi personal, me piden que les ayude, Stephanie, ayúdame a hacer la declaración de renta, Stephanie, dame un consejo, saco este crédito, no saco este crédito, y creo que ha sido tanta la confianza que me ha pasado lo mismo que Diana. Yo de los clientes, los asesores que tengo tres, dos han llegado siendo clientes y que hoy en día una de ellas se ha vuelto muy buena radicadora a pesar de la distancia porque ella vive en Villavicencio, pero nuestra conexión es muy buena, o sea, no es solo como que yo soy su líder y ella mi asesora, sino que hoy en día, e incluso cuando ella viene acá a Bogotá, salimos, vamos a comer, vamos y compartimos, y creo que eso hace que haya tan buena conexión y que definitivamente yo esté dando lo mejor de mí a ellos. Y eso para Ujú. mí es gratificante, eso para mí es gratificante y eso a mí me hace muy feliz como persona como también como pues profesional, porque definitivamente digo, estoy dando lo mejor de mí y que eso también
pues hace que lleguen más personas a mi vida a aportarme cosas buenas y yo también hacerlo. Entonces yo me quedo con esta frase que como cada capítulo es demasiado bueno, yo los releo, yo terminamos esto y si no tengo nada que hacer o si ya están todos dormidos, vuelvo y le echo la página porque definitivamente esto suma demasiado. Y ahora yo pienso más con el tema del liderazgo, que definitivamente, o sea, tiene que haber una conexión en el equipo. Y si no lo hay, eso desanima, eso agobia y eso hace que incluso los mismos asesores quieran irse a otros lados, quieran estar con otros equipos, porque uno ve, o sea, uno dice como, wow, mira todo lo que hacen ellos, no, que mira que se fueron, y uno dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Porque acá no? ¿O qué está así? Entonces, definitivamente, dar lo mejor de uno siempre va a ser la mayor recompensa para que lleguen muchas cosas más. Totalmente. Alejita Porras, para cerrar este maravilloso espacio. Para cerrar y irnos a ver el mundial. Bueno, yo cierro con la conclusión de que en un mundo donde realmente queremos ser escuchados, queremos ser validados, porque en los campamentos de Fully identificamos las máscaras del ego y hoy me sonaba bastante con la lectura, es darle un enfoque totalmente diferente y es en ocasiones, en lo personal me cuestiono, ven, ¿qué pasó con esta asesoría? Que también es importante hacerlo, pero no es solo preguntarme, ven, ¿cómo logro cerrarlo o cómo logro que me presten más atención? Sino cambiar ese enfoque y es cómo puedo entender o más que entender, comprender mejor a esa persona que está buscando una asesoría en mí. Si la comprendo mejor, sé que el éxito va a llegar pues muchísimo más constante. Y así como Dianita y Estefa y muchos lo han mencionado, los casos más exitosos han sido incluso cuando entro a una asesoría, los escucho, los escucho y los escucho y a veces ni siquiera les menciono qué es la ley, simplemente al final me dicen, sí, lo que tú digas, eso hacemos y yo. No se han hablado en horarios, no se han hablado de cosas y yo no, espera, sí, pero espera. Y es porque esa persona realmente se siente escuchada, vuelvo a la Ujú. palabra como comprendida, y es como si la magia existiera, pero más que magia es que la confianza conecta. Entonces es conectar también a mí en algún empleo me mencionaron lo que decía ahorita la compañerita, ay, mira la oficina y lo que veas habla de ese tema. Pero cuando lo hacemos desde el desconocimiento o por buscar la venta, eso se nota. Y es hacerlo más bien desde la empatía. O sea, no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar presentes con interés real. Así concluye esta lectura realmente. Ush. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, creo que demasiados aprendizajes, como lo dijo Estefa, hay que ir a releer el libro, hay que sacar muchos más de los aprendizajes, porque con lo que ustedes mismos sacaron hoy de conclusiones, en alguna película, creo que fue en Suits, en esta película de los abogados, un abogado atendió a uno de sus clientes que venía a ofrecerle algo en otra oficina, trayendo a ustedes como la historia de la oficina. Y la otra persona intentó interesarse en él mencionando algo de la oficina. Lo que no sabía era que la oficina no era de él. Y el negocio nunca se cerró porque él dijo, si vienes a interesarte en mí, tratando de inventarte algo o tratando de caer bien para que yo te compre, a la próxima interésate realmente en mí y averigua qué realmente quiero yo. Con el ejemplo de la oficina que ustedes pusieron, yo lo vi en una película donde atendieron en otra oficina, así que no le pase a usted. Y segundo, y segundo, vuelvo y digo, y apúntenlo, si hay equipos facturando es porque el líder se interesa en su equipo. Si hay personas vendiendo mucho, es porque son personas que se interesan realmente en su cliente y van a vender más y van a liderar más y van a crecer más. Así que este fue un espacio más de Semillero de Liderazgo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho, chaito. Gracias. Besitos por allá. Chao. Chao. Gracias, Chao, chao. chao. Feliz noche. Chao.